puntos de corte de una gráfica con el eje X o con el eje Y. Pero primero miremos qué significa ese punto de corte. Cuando tenemos una gráfica de una función en nuestro plano cartesiano, los puntos de corte son aquellos puntos en donde la función corta al eje X o al eje Y. Por ejemplo, si tenemos esta gráfica, nuestro punto de corte con el eje X son estos en donde, como su nombre lo indica, la gráfica cortará el eje X. Y el punto de corte con el eje Y será en donde la gráfica atraviesa al eje Y. Es importante decir que en este punto el valor de Y es 0, tanto en este punto de corte con el eje X como en este punto de corte. Y en el punto de corte con el eje Y, X será quien valga 0. Listo. Gráficamente son muy fáciles hallar los puntos de corte, pero vamos a hallarlos de forma algebraica. Si tenemos la ecuación o la función y igual a x a la 2 menos 2x menos 3, o que también se puede escribir f de x igual a x a la 2 menos 2x menos 3, podemos hallar sus puntos de corte con el eje x y con el eje y. Para hallar los puntos de corte con el eje x, vamos a igualar y a 0, como vimos ahorita en la gráfica, que cuando la gráfica cortaba el eje x era cuando y valía 0. Entonces tenemos que y o f de x nos va a valer 0. Así vamos a hallar los puntos de corte con el eje x. Miremos entonces. Tenemos que hallar los valores de x que hacen que y me valga 0. Es decir, hallar los valores de x para que esta ecuación se cumpla. Como vemos, acá tenemos un trinomio cuadrado perfecto, del cual la solución va a ser dos paréntesis. En ambos va a ir la variable x y tenemos que hallar dos números que multiplicados entre sí me den menos 3 y sumados me den menos 2. Entonces serían el menos 3 y el 1. Porque miremos, menos 3 por más 1 me da menos 3 y menos 3 más 1 me da menos 2. Esa forma la podemos solucionar utilizando un trinomio cuadrado perfecto, pero también podemos utilizar la fórmula general, como pueden ver en los videos que ya tenemos. Ahora, esto me va a dar 0, es decir, cualquiera de los valores de esta x o de esta x me tiene que dar 0. Vamos a ver cómo hacemos para hallarlo. Si este término me da 0, hace que toda la ecuación me dé 0. Entonces, igualemos este término a 0. X menos 3 igual 0. Sabemos que si esto me da 0, no nos importará cuánto nos dé lo demás, cualquier cosa multiplicada por 0 nos da 0. Y también, si esto me da 0, hace que toda la ecuación me dé 0. Por cualquier valor multiplicado por 0 me va a dar también 0. Entonces vamos a hallar los dos valores de x. Uno igualando este paréntesis o este término a 0 y otro igualando este otro término a 0. Miremos entonces, despejamos a x. X igual 3 que estaba restando pasa a sumar. X igual 3. Ya hallamos nuestro primer valor de x. Vamos a hallar el otro. X igual 0. El 1 que estaba sumando pasa a restar. Es decir, ya hallamos los dos valores de x en donde la gráfica nos va a cortar el eje x. Es decir, que los puntos de corte con el eje x van a ser 2. Uno que me va a hacer cuando x vale 3 y y vale 0. Y el otro cuando x vale menos 1 y y vale 0. Ahora vamos a hallar los puntos de corte con el eje y. Como vimos al principio en la gráfica, los puntos de corte con el eje y son cuando x vale 0. Entonces, cogemos nuestra ecuación original y vamos a hallar en función de 0, es decir, cuando x vale 0.
para así hallar el punto de corte con el eje Y. Entonces en cualquier parte en donde se encuentre X, la vamos a reemplazar por un 0. Cero al cuadrado, 0, menos 2 por 0, 0, menos 3. 0, menos 0, menos 3, menos 3. Esto quiere decir que cuando X vale 0, Y vale menos 3. Y ese va a ser nuestro punto de corte con el eje Y. X vale menos 3, perdón, X vale 0 y Y vale menos 3. Y ese es nuestro punto de corte con el eje Y. Ahora vamos a ver esto en la gráfica. Antes de pasar a graficar los puntos de corte de nuestra función anterior, vamos a recordar entonces en un ejemplo mucho más sencillo cómo hallar los puntos de corte tanto con el eje X como con el eje Y. Esta vez vamos a ver una función lineal, es decir, la cual nos va a dar una línea recta. Por lo tanto, nada más debe dar un punto de corte en el eje X y un punto de corte con el eje Y. Vamos a mirar entonces. Para hallar el punto de corte con el eje X, hacemos que Y o f de X valga 0. Entonces, 0 es igual a X más 1. Por lo tanto, despejamos X y vamos a ver que X va a ser igual, 1 que estaba sumando pasa al otro lado a restar, 0 menos 1. Y vamos a tener que menos 1 es igual a X. Por lo tanto, nuestro punto de corte con el eje Y es en donde X valga menos 1 y Y valga 0. Para hallar el punto de corte con el eje Y, vamos a hacer que X en nuestra ecuación original valga 0. Entonces vamos a hallar f de 0, que va a ser en donde estuviera X ponemos un 0 y vamos a ver que f de 0 es 0 menos 1, 1. Por lo tanto, el punto de corte con el eje Y va a ser cuando X valga 0 y Y valga 1. Si llevamos estos puntos de corte al plano cartesiano, vamos a ver entonces que el punto de corte con el eje X lo ubicamos cuando X vale menos 1 y Y vale 0, es decir, en este punto. Este es el punto menos 1,0. Y el punto de corte con el eje Y lo vamos a ubicar cuando X vale 0 y Y vale 1, es decir, en este lugar. Aquí X vale 0 y Y vale 1. Por lo tanto, la gráfica de nuestra función en esta ocasión nos da una línea recta, ¿cierto? La podemos extender ya que sabemos que es una línea recta al ver que el máximo exponente de la incógnita de nuestra ecuación es 1. Por eso sabemos que es una variable, una función lineal. Ahora sí vamos a proceder a graficar nuestra función anterior, hallar los puntos de corte en la gráfica, es decir, en el plano cartesiano, y poder hallar la gráfica de nuestra función. Vamos a graficar entonces los puntos de corte con el eje X y con el eje Y así poder realizar nuestra gráfica de la función. Cabe aclarar que para graficar una función nos basta con tener 3 puntos, los de corte con el eje X y con el eje Y en este caso. Obviamente, entre más puntos tengamos para realizar nuestra gráfica, mejor será la resolución de la misma. Y si nada más tenemos 3 puntos, en lugares en donde puede que haya una curva realmente en la función, nos aparecerán como una línea recta. Vamos a mirar en este caso entonces. Vamos a graficar el punto de corte con el eje X, 3,0. Es en donde X vale 3 y Y vale 0, que es exactamente en este lugar. Acá entonces tenemos ubicado el punto 3,0. Vamos a ubicar este, menos 1,0. Cuando X vale menos 1, Y vale 0, es decir, en este lugar. Acá, X vale menos 1, Y vale 0. Y ubiquemos también el punto de corte con el eje Y, que es que cuando X vale 0, Y vale menos 3, es decir, en este punto. Acá tenemos el punto ubicado 0, menos 3. Ahora, ya tenemos los 3 puntos ubicados en el plano cartesiano. Procedemos a unirlos. Recuerden que siempre se hace de izquierda a derecha. Entonces buscamos el que más está a la izquierda y lo unimos con el que le sigue a la derecha.
y luego lo unimos con el otro punto. Vemos entonces que nuestra gráfica nos dio dos líneas rectas, una con pendiente negativa y otra con pendiente positiva, pero son todas partes de una misma gráfica. Entonces, si ustedes hacen, por ejemplo, en donde x vale 2 o x vale 1, podemos verificar si esto sí realmente es una línea recta o puede generar una curva. Los invito a que hagan esto en casa. ¿Cómo lo hacen? Cogen la función original y en donde está x, en lugar de poner 0 como hicimos para allá del eje y, ponemos 2 o ponemos 1. Y así hallamos el valor de y. Vamos a saber si nos da un número entero entre menos 2 y menos 1. O podemos ver que nos dé una gráfica diferente, ¿cierto? Podemos ver que nos dé una línea recta o que nos dé una curva en esta parte. Espero que haya quedado muy claro cómo hallar los puntos de corte, tanto analítica como gráficamente. Cualquier duda, cualquier comentario, no olviden dejarlo, que será contestado en la mayor brevedad posible. Que estén muy bien. Chao.